Ya. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, profesor. En este día de hoy vamos a presentar nuevamente lo que es una mesa redonda. En este caso vamos a hablar un poco acerca de factores que afectan al riñón en lo que son enfermedades autoinmunes y en inflamación. En este caso tenemos tres panelistas, la cual son la señorita Paula Velarde, el señor Cristian Joel Tipán y el señor Cristian Vilema, que nos van a ayudar con su participación el día de hoy. En este caso vamos a presentar vamos a tener tener en cuenta que existen superposiciones entre autoinmunidad e inflamación en los mecanismos que conducen al daño renal. No existe una distinción clara entre dos procesos y tiene sentido intentar lo que sería una clasificación solo para los fines clínicos. No obstante, tenemos diferentes tipos de ejemplos, como es el caso del lupus eritematoso sistémico, la nefritis lúpica, la vasculitis renal asociada con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, la nefropatía membranosa, son representantes claros del grupo autoinmune. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, tenemos, por ejemplo, lo que son que van a afectar directamente al riñón, incluyendo afecciones muy raras que incluyen lo que van a estar relacionadas con la inmunoglobulina G del tipo G4, también con los que son los PFA-PA y los síndromes hemofagocíticos. Entonces, para la señorita Paula Velarde, que va a ser nuestra primera panelista, le quiero dar la bienvenida y quiero empezar dándole una pregunta asociada al siguiente tema. Dada la complejidad de las interacciones celulares y moleculares de las enfermedades renales asociadas a procesos autoinmunes y autoinflamatorios, ¿cómo se aborda en el artículo la comprensión de los mecanismos subyacentes a estas condiciones? Buenas noches, Kevin. Gracias por la invitación. Buenas noches, compañeros panelistas y al público que nos escucha. Bueno, el artículo aborda la complejidad de las interacciones celulares y moleculares en las enfermedades renales asociadas a procesos autoinmunes y autoinflamatorios mediante una revisión exhaustiva de los mecanismos fisiopatológicos que están involucrados. A esto me refiero que se destaca la importancia, de hecho, de comprender en detalle cómo el sistema inmunitario y los procesos inflamatorios van a impactar en la función renal, lo que constituye, de hecho, un aspecto fundamental para el desarrollo de estrategias terapéuticas efectivas. Además, en este sentido, se van a explorar vías de señalización molecular, la activación de células inmunitarias, y de hecho mediadores proinflamatorios que van a desempeñar un papel crucial en la patogénesis de enfermedades renales, autoinmunes y también autoinflamatorias. También se analiza específicamente las implicaciones de la autoinmunidad y la inflamación en la fisiopatología renal. También las posibles interacciones entre estos procesos, sobre todo en el contexto de las enfermedades como el lupus nefritis que mencionaste, la vasculitis asociada con ANCA, la nefropatía membranosa, vasculitis por la inmunoglobulina A y amiloidosis renal también. Listo. Agradezco esa respuesta, ha sido muy ilustrativa. Ahora, dando paso al avance de esta mesa, vamos a tomar en cuenta la siguiente relevancia de la patogénesis de lupus nephritis. En el contexto de las enfermedades renales autoinmunes, ¿qué papel específico desempeña la vía de señalización de la TH17, la interleucina 17, en la inflamación renal asociada con el lupus nephritis, según lo discutido en el artículo? Bueno, te comento que se discute que la vía de señalización TH17, interleucina 17, ha emergido de hecho como un componente crucial en la patogénesis de lupus nefritis, con implicaciones significativas en la inflamación renal y también en la progresión de esta enfermedad. De hecho, el artículo hace referencia a un estudio realizado por Pakisi y Avensur, en donde resalta que la vía TH17, interleucina 17, se ha identificado como un mediador específico, asociado con la hiperactividad de células T, sobre todo la CD8, y la inflamación renal en pacientes con lupus nefritis. También señala que altos niveles de interleucina 17 que están expresados por células, tanto en la circulación como en los glomérulos de pacientes con lupus nefritis, se correlacionan con parámetros generales de actividad del lupus eritematoso sistémico también, y con parámetros renales específicos que señalan daño renal, como por ejemplo el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Entonces, estos hallazgos subrayan la importancia de la vía de señalización TH17 interleucina 17 en la inflamación renal asociada a lupus nefritis y también sugiere una relevancia
como un posible objetivo terapéutico y un biomarcador potencial para la evaluación de la actividad de la enfermedad. Además, la comprensión detallada de esta vía de señalización y su contribución con la patogenicidad del lupus nephritis proporciona una información que yo considero es muy valiosa para el desarrollo de enfoques terapéuticos mucho más específicos y mucho más dirigidos para este tipo de enfermedad, con el potencial de mejorar el manejo clínico que se tiene hasta ahora y, de hecho, el pronóstico de los pacientes con esta enfermedad autoinmune renal. Listo. Agradezco tu participación el día de hoy, Paula. Quiero darle la bienvenida al señor Cristian Vilema, que nos va a ayudar con los siguientes pautas para lo que es el entendimiento del artículo. Cristian, una de las patologías que son importantes en el estudio de la fisiología y anatomía del riñón es la nefropatía membranosa, que corresponde al grupo de las enfermedades autoinmunes y por eso tienen una gran predisposición genética. ¿Cuáles son las características y causas de esta patología y así como la fisiopatología del mismo? Ya, primero, muy buenas noches con todos los que nos están escuchando. Y bueno, primero de la nefropatía membranosa es una enfermedad autoinmune, como lo mencionaste, conocida como enfermedad autoinmune primaria, limitada al riñón y se caracteriza por depósitos subepiteliales de autoanticuerpos y del complemento. Desde este punto de vista, la nefropatía membranosa, debido al depósito subepitelial de autoanticuerpos, causa el síndrome nefrótico y puede ser un factor principal para la evolución de la insuficiencia renal crónica. Es por eso que se ha caracterizado varios antígenos diana de los autoanticuerpos responsables de la nefropatía membranosa, lo que representa una evolución significativa en la patogénesis de la enfermedad. Por ejemplo, el anti-PRAR1 es el más común de estos anticuerpos, presentes en el 65% de los pacientes, seguido del antianticuerpo TSH-D7A, que corresponde al 3% de estos pacientes, y varios otros tipos tienen un impacto numérico menor, describiéndose en algunos casos en menos de 5 pacientes. Aspectos particulares del proceso reparativo relacionado con la expresión de las subpoblaciones de los macrófagos en el tejido renal y un corte numéricamente significativo que va desde 55 pacientes con nefropatía membranosa. También se centraron en la cuantificación y la identificación de distintos macrófagos, como son el M2A, M2B y el M2CM, que son las principales células implicadas en los procesos antiinflamatorios y también los reparadores de los glomérulos y de las áreas intersticiales de los túbulos. Correlaciones entre los números de los macrófagos de cada categoría y de los parámetros patológicos son muy importantes, que se realizaron poniendo atención tanto para la inmunoglobulina G1 y también para el C3, que corresponde al factor de complemento. Se informaron e interpretaron como prueba de la participación de estas células el daño posagudo. También se observaron un tema atópico del atrajo del interés de los patólogos en unos años, en cuanto son los estudios que propusieron que el grado de inflamación de los macrófagos de los túbulos intersticiales determinan el adecuado pronóstico de la nefropatía membranosa. Listo. Muchas gracias, Chris. Ahora me gustaría preguntarte acerca de otra de las patologías que están en la mesa. En el grupo de las patologías renales está muy rara, pero me vale la pena resaltar la cual es la vasculitis cutánea por lo que es la hemoglobina A, la cual es una enfermedad frecuente en niños, caracterizada por la formación de lesiones purpúricas típicas en la piel y que en ocasiones se asocian frecuentemente a lesiones renales. Entonces, Chris, ¿de qué trata esta patología y cuál es su implicación patológica y el estudio clínico? Bueno, listo. Entonces, tenemos que la glomerulonefritis por inmunoglobulina A, aunque es rara, se asocia frecuentemente con lesiones renales, inicialmente limitada a la proliferación glomerular, pero que pueden evolucionar poco a poco a dos aspectos importantes, como son la glomeruloesclerosis y también los túbulos intersticiales con el empeoramiento de la función renal. Tenemos que se caracteriza por las siguientes anomalías, que son como las anomalías urinarias, tales como la hematuria, también macro o micro, y también grados variables de proteinuria. Las características clínicas o de laboratorio compatibles existe que se hacen una biopsia del riñón para la confirmación y de las lesiones tisulares. También tenemos que diferentes artículos abordan el problema clave de la gravedad de esta patología, tanto en adultos como en niños, y subrayan la necesidad de desarrollar predictores de resultados clínicos, como por ejemplo, el autor Romero determinó que la cantidad de depósito de la C4D en glomérulos de 120 adultos, cuando hizo un estudio que presentaban vasculitis, se encontraron que se correlacionaban con el índice de actividad de la enfermedad renal o con el estudio de resultado clínico a lo largo del plazo.
También tenemos que la C4D, que se considera genéticamente un índice de mal pronóstico en pacientes con esta nefropatía de inmunoglobulina A, y que parecía importante confirmar la importancia de este parámetro, especialmente en adultos. También este C4D es una fracción del complemento sin una función biológica clara, que se deriva de la degradación del complemento dentro de la vía de la lectina, recordando que esa es una de las vías que es importante para la protección inmune. Tenemos que la presencia concomitante de los glomérulos C4D y también de la inmunoglobulina A modificada con manosa tienen una gran importancia patogénica en la activación de la cascada alternativa del factor de complemento. También se encontró que el C4D glomerular en el 23% de los casos de los pacientes que poseen este tipo de vasculitis demostró la asociación con una mayor proliferación mesangial y también de proteinuria basal, lo que se consideró un predictor del mal pronóstico y justificó un enfoque terapéutico más agresivo. El resultado renal en términos de proteinuria y función renal en los dos cohortes de pacientes, tanto de CD4 positivo y CD4 negativo, evaluado retrospectivamente fue comparable, por lo cual lo que limita el interés sobre la CD4D, que en este punto podemos decir que es en general el factor de complemento y funciona como el biomarcador de la progresión de la vasculitis por inmunoglobulina A con glomerulonefritis. Gracias, agradezco tu participación el día de hoy día, Cristian. Me gustaría darle la bienvenida a nuestro último panelista, el señor Joel Tipán, que espero que nos ayude con un poco de los asuntos de que trata el artículo. Enfatizando en el tema sobre los síntomas hemofagocíticos y autoinflamatorios, se analizaron dos artículos. En esa sección, ¿cuáles abordan el tema principal en la participación renal en dos condiciones inflamatorias? Una con origen genético, es decir, mutaciones heterocigóticas del gen 1, de interacción proteína fosfatasa prolincerina tereonina, y la otra, el síndrome hemofagocítico a la histiocitosis hemofagocítica. ¿Qué nos podrías comentar acerca de ambos artículos, Joel? Buenas noches. Primeramente, los dos artículos que se analizan en este artículo recopilatorio son los propiciados por Borja y Rocatello. Sí, primero le voy a mencionar todo lo que dice Borja y luego lo que dice Rocatello, ¿no? ¿Qué pasa con el primer artículo? En el primer artículo publicado propiciado por Borja, describieron a un hombre de 22 años que presentaba el perfil genético de una variante del síndrome del PST-PIP1, también conocido como síndrome inflamatorio de proteínas mieloides relacionadas con esta misma proteína o PAMI. ¿Sí? La participación renal es parte del cuadro clínico, que puede variar desde vasculitis hasta un compromiso túbulo intersticial, más genético. En una línea con algunos informes en la literatura sobre la participación renal en el PAMI, el adulto joven descrito aquí desarrolló lesiones glomerulares compatibles con la glomerulosclerosis segmentaria focal y la consiguiente insuficiencia renal. Fue tratado con combinación de canakinumab y de tacrolimus, que mostró efectos particularmente lo que son satisfactorios en el estado inflamatorio general y en lesiones cutáneas, que revertieron significativamente, aunque solo fueron parcialmente efectivos en el tratamiento de lo que es la proteinuria y la función renal, que solo se estabilizó. En cambio, la patogénesis del FSGS no está clara actualmente. Se ha propuesto la participación de la vía de la interleucina número 1, apoyada indirectamente por los efectos positivos producidos por bloqueadores de la vía de la señalización de la interleucina 1 beta y la interleucina 1 R1. Por lo tanto, este informe del caso fortaleció el efecto patogénico. El HPS es un síndrome raro caracterizado por fiebre, eh, lo que es la pancitopenia, hepatomegalia, disfunción hepática y la presencia de macrófagos no malignos que infiltran la médula ósea. Sí, y la participación renal genética se informa con frecuencia sin definición patológica específica del sitio, ¿no? En cambio, el segundo artículo propiciado por Rocatello intentaron ampliar lo que es el espectro de HPS a formas con limitación renal, describiendo 4 casos con grave participación renal, 2 con IRA y 2 con insuficiencia renal crónica de varios grados, sedimento urinario telescópico con hematuria y proteinuria, y la presencia de células infiltrantes CD68 positivas en el tejido renal como características muy comunes. La hiperferritinemia y el consumo de plaquetas estuvieron presentes en un solo caso. Los aspectos renales de esta serie de pacientes están en la línea de lo que se informa
en la literatura más amplia sobre la participación en la HPS. Hasta el 60% de los pacientes presentaron IRA y el 40% de los pacientes de síndrome de Friedreich. Otros informes de histología renal también indican que las lesiones tubulointersticiales inflamatorias o isquémicas en general se correlacionan con IRA y las podocitopatías de las lesiones colapsantes y o microangiopatía trombótica. En algunos pacientes con resultado de crónico de insuficiencia renal, ¿no? La infiltración de los macrófagos, como se informa aquí, se ha descrito solo ocasionalmente. La definición de HCP con inhibitación renal requiere confirmación de otros cohortes de pacientes antes de consolidarse como un aspecto particular de la enfermedad. Listo. Agradezco, esa fue una explicación bastante clara acerca del tema. Ahora, abordando otro tema, la amiloidosis secundaria es una complicación común en las enfermedades autoinflamatorias, así como las afecciones crónicas específicas de órganos y sitios que ocurren con frecuencia, como aquellas que involucran el intestino y las articulaciones. La proteína sérica amiloide A es una proteína de fase aguda producida por el hígado y los macrófagos en respuesta a una inflamación bajo el control transcripcional de las citoquinas proinflamatorias, particularmente el factor de necrosis tumoral, alfa y la interleucina 1. Tanto la beta como la interleucina 6. También debemos tomar en cuenta que la proteína sérica amiloide A circula y se deposita en muchos órganos, donde forma agregados mal plegados de proteínas y fibrillas, que son resistentes a la degradación. El corazón, riñón, hígado y tracto gastrointestinal, además de los nervios periféricos, son blancos de este proceso, que es crónico y sostenido por el fracaso de sistemas de degradación para eliminar el amiloide. ¿Existen investigaciones que avalan esta información, Cristian? De hecho, sí. Existe un artículo escrito por Erickson, ¿no? Que describe los efectos alentadores del anticuerpo del receptor anti-interleucina 6, o también llamado tocilizumab, en dos pacientes con espondilitis anquilosante de larga duración, que desarrollaron proteinuria y presentaron depósitos renales amiloides en vasos y glomérulos. Al inicio se desarrollaron proteinuria y presentaron depósitos renales de amiloide en vasos. Al inicio de la terapia, lo que es los parámetros inflamatorios tuvieron una rápida disminución, con una normalización de los niveles de SA, seguida de una mejora tanto de la proteinuria como de la función renal. Después de un seguimiento de entre 18 y 54 meses, si bien el tocilizumab ya se había utilizado en amilosis AA secundaria de la artritis reumatoide, estos dos pacientes fueron los primeros con amiloidosis AA relacionada con la espondilitis anquilosante en ser tratados con este agente. El efecto positivo en los parámetros renales respalda un uso más difuso de este medicamento en la que es la enfermedad secundaria de la espondilitis anquilosante. Estos datos delinean algunas pistas patogénicas indicando que la intervención tardía para lo que es bloquear la producción de la enfermedad puede activar un mecanismo reparador beneficioso en el riñón. En otras palabras, parece existir una asociación divergente entre la acumulación amiloide del riñón, que es irreversible, y los síntomas renales, es decir, la proteinuria y lo que es la función renal. Lo que sugiere el efecto tóxico agudo de la enfermedad en el riñón y la naturaleza progresiva de la amiloidosis renal puede detenerse en una etapa en la que la función del órgano aún es normal. Muchísimas gracias. Listo. Agradezco la participación de cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. Espero que la información que nos han presentado sea reveladora para todos aquellos que nos escuchan en casa y que sea de utilidad para cada uno de ellos. Dándoles buenas noches, cierro esta mesa redonda, esperando lo mejor para cada uno de ustedes.